Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en el canal de Paneo Semanal y en el de Sol 106.5 FM, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, tenemos ahora, creo que comenzamos a hablar la semana pasada, escenarios de crisis migratoria en muchos puntos del mundo, muchos puntos del planeta. Esta semana... No, Harari. Sí, lo predijo. lo dice. Así es. En Europa, una de las crisis migratorias más importantes de la última semana, de apenas unos días, es la crisis migratoria entre Francia y Reino Unido. Entre Francia y Reino Unido hay una disputa. Tenemos que recordar que Reino Unido acaba de salir de la Unión Europea y de los acuerdos. Y ante muchas crisis que se están dando en Medio Oriente, el flujo migratorio que viene de Irán, Irak y el Medio Oriente, de esos países devastados por la guerra, está trayendo un flujo migratorio hacia Europa. Ya lo vimos en Bielorrusia y Polonia, ya hablamos bastante sobre eso, pero ahora estamos viendo de Francia a Inglaterra o Reino Unido. Y no te suena hasta extraño eso, que hay un tema migratorio entre Francia y el Reino Unido. Entre dos países que tienen desarrollado y que tienen cierto nivel de desarrollo en que no hay una... No es cierto, no, de los países más desarrollados del mundo. Más desarrollados del mundo, ambos. Claro. Pero ambos. Claro. Entonces hay ese flujo. ¿Qué es lo que ha pasado? En el Canal de la Mancha, o Canal Inglés para los ingleses, Canal de la Mancha, recordamos la Mancha por Don Quijote de la Mancha. Sí. ¿Verdad? Manchego. El manchego, pero que es un lugar ficticio. La Mancha. Pero en el caso del Quijote es un lugar ficticio, de una ciudad de la cual no me quiero acordar. Exacto. Así comenzaba, de la cual no me quiero acordar. El Quijote de la Mancha. Bueno, La Mancha es ese canal, que es un nombre, si mal no recuerdo, portugués, que significa manga. No tiene nada que ver con mancha, con ninguna mancha en la ropa, ni nada por el estilo, sino que quiere decir manga. Es como una manga de camisa, y es La Mancha. Entonces el Canal de la Mancha, y que para los ingleses es el Canal Inglés. Pues es un estrecho que separa Francia de Reino Unido. Es un canal. Y entonces ahí naufragaron 27 migrantes hace un par de días. 27 migrantes. Y esto desató la atención o causó la atención de todo el mundo con respecto a esos migrantes que estaban corriendo presumiblemente desde Francia, o casi seguro que desde Francia, en unas embarcaciones. Y entonces hay un tema de orden legal, de orden jurídico, porque Reino Unido dice que cuando se interceptan estos migrantes que están fluyendo hacia Reino Unido, deben ser devueltos a Francia. Y Francia dice que deben ser manejados por Reino Unido. Y entonces hay una disputa que sería interesante, Eliseo, tú que conoces ese tema. Sí. ¿Quién tiene la razón? Si Boris Johnson, que dijo en un tuit, puso en un tuit una carta en donde combina a Francia a hacerse cargo de ese tipo de cosas, y que Macron responde de manera airada, estaba en Roma, y entonces responde diciendo que es Reino Unido que tiene que hacerse cargo de eso de acuerdo a las normas internacionales, y que debe poner un board para analizar las solicitudes de asilo, que es lo que corresponde. Entonces hay esa disputa entre Macron y Boris Johnson sobre qué es lo que debe hacerse en estos casos. Y esto llega a un nivel tal que había precisamente una reunión
con carácter de discusión de temas migratorios había entre Reino Unido y Francia y fue suspendida por Francia. Dice que Francia no la suspendió la invitación a formar parte de esa reunión en represalia a las declaraciones de Boris Johnson de que estos migrantes deben ser manejados por Francia. Y Francia dice que deben ser considerados para asilo por parte de Reino Unido. Sí, esta controversia se está originando básicamente por el Brexit. Correcto. ¿Qué sucede? Si fueran parte de la Unión Europea no hubiera ninguna duda. Exactamente, porque ¿qué es lo que está pasando? Aunque debo decir que el Reino Unido nunca formó parte total Completo, en los sí. temas de migración de la Unión Europea. Habían acuerdos acuerdos específicos y de trabajo, de migración, no, y de migración interna de los residentes y ciudadanos de la Unión Europea, del espacio europeo, que podían migrar a el Reino Unido, pero no era la misma política para los ciudadanos externos. no pertenecientes al espacio europeo. Entonces, ese problema se origina en el Brexit. Hay un convenio, que es el convenio de Dublín, la tercera versión, que es parte de los acuerdos de la Unión. Ese convenio de Dublín establece que cuando hay una petición de asilo de un ciudadano proveniente de un espacio fuera del territorio europeo, quien debe procesar esa solicitud y acoger a ese ciudadano es el estado de primera entrada, o sea, el estado receptor por donde llegó. Ese es el responsable. Y es bueno retener ese dato, porque ahí vamos a conectarlo con otro conflicto que hay con el tema de Polonia. Entonces, ¿qué sucede? Al Reino Unido salir de la Unión Europea, ese convenio ya no es aplicable. Entonces pasa a lo que es el derecho internacional. Entonces, ¿quién es el primer estado receptor? El estado receptor es el Reino Unido. Sí. Porque ya Reino Unido es un estado independiente. Son interceptados a claro, la entrada. si lo intercepta en aguas internacionales. En agua ya dentro del límite de Reino Unido. Reino Unido que tiene que acogerlo. Sí, porque hay una zona del canal en donde ambos límites están uno al lado del otro. Es decir, las aguas territoriales francesas están unidas con las aguas territoriales. Sí, una frontera marítima. Una frontera marítima, sí. Porque hay otros espacios en donde hay en el medio aguas internacionales. Sí, claro. Entonces, no es lo mismo cuando esas embarcaciones son interceptadas en aguas internacionales, no es lo mismo que cuando son interceptados hay en aguas de cada país. Pero hay zonas de explotación económica, o sea, hay hay unos temas pesqueros importantísimos también. Y hay diversas clasificaciones en el derecho internacional, el derecho marítimo, sobre a quién pertenece cada espacio, quién es responsable. Ahora, al existir esa nueva condición de Reino Unido respecto a sus vecinos de la Unión Europea, entonces ahora Reino Unido se convierte en el vamos a decir, en el sujeto obligado a procesar esas solicitudes de asilo, pero con las personas dentro de... Entonces, ¿qué sucede? Que ellos quieren que los franceses impidan la salida. Pero, ¿qué país va a impedir? Del territorio francés. Ahora yo te pregunto. ¿Qué país va a impedir que un ilegal se vaya? Ninguno, sobre todo con la carga económica. Exacto, o sea, es una cuestión, nadie va a impedir que miles de ciudadanos que están en situación irregular en su país sigan para otro lado, y más que se vayan a un sitio con el cual yo no tengo ninguna obligación, porque no tengo pacto de ninguna clase. Entonces, eso ha traído esa controversia. Hubo un intento, de acuerdo, ¿no? Un intento para que los cuerpos de seguridad franceses cuidaran una franja de 400 kilómetros más o menos, que por donde se están produciendo todos se están embarcando a cruzar el estrecho. Pero
los franceses dicen que no tienen recursos. O sea, o que no tienen por qué destinar 4.000 militares o policías o miembros del cuerpo de seguridad a poner uno cada 100 metros para cuidar, para que no se vayan, para que ilegales no se vayan de su país para un tercer país. Sí. Entonces, ahí vino un diferendo económico. Me parece que acordaron una suma, creo que era 75 millones de euros para pagar por esa seguridad, los ingleses. Pero después se negaron porque decían que ellos no iban a pagar porque lo estaban dejando ir. No era haciendo el trabajo. Sí. El caso es que este año ya se ha roto el récord de llegadas, sí, con 14.000 llegadas, sí, sí, al territorio del Reino Unido, y ya eso ha encendido las alarmas porque se puede provocar una crisis humanitaria con todos esos refugiados. Y entonces, ahí entonces saltamos al tema de Polonia, porque ¿qué es lo que está pasando en Polonia? Esa crisis que hay en la frontera polaca es también medio provocada desde dentro de Polonia. Es muy sencillo. En Polonia gobierna el Partido Nacionalista. Polonia está viviendo un proceso, incluso algunos expertos en derecho internacional hablan del Polexit, sí, sí, de que plantean... probable o posible. Plantean que puede haber otra decisión en la Unión Europea y esa la representaría Polonia. Ese es poco probable, pero posible. Correcto. Pero posible. Se está utilizando más como chantaje que como posible realidad. Exactamente. Vimos que hubo una sentencia hace poco tiempo del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior de polaco, declarando no conformes con la Constitución algunos aspectos del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y estableciendo que la Constitución interna de Polonia tenía preeminencia sobre este convenio. No es el primer caso, porque los alemanes también tuvieron su desencuentro con la Unión Europea con un tema de una recompra de bonos de deuda que fue objetada por el Tribunal Constitucional alemán, alegando la supremacía del derecho interno sobre los convenios europeos. Entonces, esa crisis planteada, tú tienes una frontera con miles de refugiados del otro lado. Entonces, ¿qué dicen los polacos? Bueno, yo lo voy a cuidar, pero hasta donde mis recursos me lo permitan. Sí. Después que crucen aquí, sí, es verdad que yo soy responsable, pero ya yo me demarqué del convenio en algunas cosas. Nada quita que el Tribunal Constitucional vuelva y diga, no, si esa gente se fueron de aquí ya no son responsabilidad nuestra. Y que eso agrave la situación de Estado vecino. Entonces, ¿qué sale más barato? Es ayudar a los polacos a que refuercen su frontera. Y aquí, y a los ingleses, ¿qué les sale más barato? Probablemente llegar a un entendimiento con los franceses y financiar esa seguridad. No, lo que está pidiendo Boris Johnson es que se haga un acuerdo bilateral de readmisión, ¿verdad? Como lo tiene la Unión Europea, precisamente con Bielorrusia, que está en la frontera, que es fronteriza. Pero que funciona con sus ciudadanos. De hecho, eso se está discutiendo para los temas de visas, de necesidad de visado. La Unión Europea ha eliminado el requisito de visado a muchos países, entre ellos algunos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque hay tratados ya de readmisión. Tú puedes entrar aquí sin visa, pero si yo encuentro este señor, tengo que devolverlo. Tú tienes que comprometerte a recibirlo en cualquier circunstancia. Eso lo tiene ya Colombia, lo tienen varios países de Latinoamérica. Entonces, es un acuerdo como ese el que se está negociando. Ahora, ¿cuál es el problema de ese acuerdo? Que eso funciona con tus nacionales o tus residentes, no con nacionales de terceros países. Que además son indocumentados. Exacto, para que la gente tenga una idea, son sirios. Son gente que viene de zonas de conflicto. Libios, sirios, iraníes, o sea, no son afganos. Afganos, exactamente. Son personas que vienen de zonas de conflicto que son viajes de centenares de kilómetros, pasando muchísimas fronteras, hasta que logran llegar ahí, que tienen familiares
muchos de ellos, en el Reino Unido, que son los que financian esos viajes a los traficantes de personas que los colocan en la costa. Hay todo un negocio de eso. Hay redes en Europa que funcionan con el crimen organizado. Ahí hay de todo. Sí. Entonces, su objetivo es llegar al Reino Unido. Claro. Que ahí es donde están los familiares que antes llegaron ahí. Pero son políticas con doble estándar. Porque la actitud hacia Turquía, por ejemplo, de la Unión Europea con el tema de los refugiados no es la misma. Tampoco en la frontera sur, cuando cruzan el Mediterráneo para ir a Sicilia. ¿Entiendes? O sea, es que no hay una política clara. Es difícil tratarlos bajo una misma línea. Pero ¿quién paga son situaciones tan difíciles? Pero tú sabes qué es lo que sucede, que al principio eso solo afectaba a los estados que hacían frontera. Sí. Pero ahora, como ha entrado tanta gente y han ido pasando de estado a estado, ahora afecta a todo el mundo. Sí. Pero probablemente los alemanes no tenían ese problema. Sí. Pero ahora sí, lo tienen, o los suecos, ¿entiendes? O los austríacos, o los de Países Bajos. Entonces, ahora sí, porque ya la inmigración, ese problema lo tenía España, con Ceuta y Melilla. Ceuta, sí. Lo tenían los italianos, lo tenían los griegos, pero ahora lo tienen los estados centrales. Que ya están dentro. Porque todo el mundo está adentro y ya el desplazamiento humano es una realidad en esos sitios. Y cambiando un poco el tema, Luis, siguiendo en Europa, ya los alemanes van a formar gobierno. Sí. Angela Merkel sale después de 16 años en el gobierno. Angela Merkel entrega a Olaf Scholz, ¿verdad? Scholz es... Olaf Scholz. Él va a ser el nuevo canciller de Alemania. Es un socialdemócrata. Bueno, ha llegado en una alianza tripartita entre los verdes, los socialdemócratas y los liberales. Es una alianza en la que se queda un poco rezagada la Unión Social Cristiana y los demócratas cristianos, que es de donde pertenece. Se denomina. La Unión, ¿verdad? Se denomina peyorativamente el acuerdo semáforo. El acuerdo semáforo. Están los verdes, los rojos. Los verdes y los rojos. Sí, porque son los colores del semáforo. Exactamente. Y así es lo que va a pasar en Alemania. Pierde un poco de vigencia el partido de Angela Merkel. Muchos atribuyen esto a no haber presentado un candidato de la fuerza de Angela Merkel. Presentaron un candidato no tan... Pero yo creo que lo importante aquí, yo pienso, mira, Reino Unido acaba de detectar 2 casos de la variante Omicron. Sí. Hoy es el día que van a comenzar a salir todas las personas con la nueva variante. Bueno, lo interesante del tema alemán es que en ese pacto tripartito se está planteando lo que es la nueva Alemania, o lo que será la Alemania del futuro. ¿Cómo será la Alemania de los próximos 30 años? Porque ahí se piensa a largo plazo. Lo primero es radicalmente quitar la dependencia de los combustibles fósiles. Sí. Y ahí hay una decisión, incluso con unas tasas impositivas que van a ser prácticamente prohibitivas. Prohibitiva del combustible fósil. El uso de ese tipo de tecnología. Me imagino que también se desvincularán del y de lo un nuclear. Poco tratando de quitar esa dependencia que tiene Europa de los productores de combustible y de gas. Sí. Porque Europa tiene una gran dependencia de eso. Y si no comienza desde ahora a tomar esas medidas, van a ser completamente dependientes. De Rusia, de Medio Oriente, de los productores de petróleo y combustibles fósiles. Hay un plan de incremento de la inversión pública, de construir unas 400.000 viviendas. Yo me río mucho cuando oigo que los alemanes, que son una de las 10 economías más grandes del mundo, van a construir 400.000 viviendas en 20 años y yo oigo los números que se dan aquí de viviendas. ¿Cómo lo pueden hacer? Yo no entiendo, de verdad. Pero bueno, los alemanes son ineficientes. Sí, hacen menos que nosotros aquí. Entonces, entonces los alemanes construirán 400.000 viviendas en un plan de inversión pública
viene la legalización del cannabis. Ujú. Esa es una de las líneas maestras Que se ven venirse. Sí, ya Eso es inminente. Eso es inminente porque ahí hay mayoría parlamentaria. O sea, ahí van a bajar también las mayorías de edad para la votación a 16 años. Es algo también, es un experimento que hay que observar a ver cómo les va. Y que también va conectado mucho con la tecnología, porque un muchachito de 16 años, su vida a través de las redes sociales. Se acaba de crear una masa votante exactamente, diferente, que puede ser decisiva en momentos de polarización como lo que se están viviendo, sobre todo en Europa, porque otra cosa, existe la creencia generalizada de que la polarización y la radicalización son propias de sistemas sociopolíticos compuestos por personas con bajo nivel de instrucción, cuando es todo lo contrario. O sea, los movimientos de radicalización mayores que se han dado en Europa, se han dado en los países de mayor nivel de desarrollo. Por ejemplo, en Alemania, el ejemplo alemán. Los alemanes, los Estados Unidos, Reino Unido. No, y en Alemania, en 1850 ya no había analfabetos. Sin embargo, en los primeros 30 años del siglo XX hubo un movimiento de radicalización, pero eso pasó en Suecia, eso pasó en muchos sitios. No. ¿Por qué? Porque la radicalización tiene una base doctrinaria primero. Y una base de una doctrina que un grupo consume como creíble. Entonces, eso no son locos viejos. A mayor conocimiento, con más ahínco y más fuerza, tú vas a seguir leyendo y consumiendo lo que tú entiendes. Y funciona también las mentes pensantes, por ejemplo, en el caso de Ruanda, aquella guerra civil, Tutsi contra los Hutus. ¿Quiénes fueron los que proporcionaron la base ideológica doctrinaria para eso? Fueron académicos intelectuales que graduaron en Academia de Suiza, doctores en sociología, en historia, y los tipos escribieron una narrativa y eso fue la base para el exterminio de más de 300,000 personas. Y entonces la masa no instruida consume lo que tú le pongas. Un mantra. O sea, la consume y la ejecuta. Ahora, así como consume eso, en varios años después consume otra cosa. Claro. Ahora los instruidos se mantienen. Pero ahora es peor, porque ahora es en 240 caracteres. Sí. Ahora sí es que se consume, son 240 caracteres, contando los espacios. No hay manera de profundizar ahí. No, pues entonces ese es el problema. Entonces ahora ha traído al debate muchos muchachos de 16 años que están alfabetizados y piensan en 240 caracteres, aunque sean muy instruidos. Piensan y se comunican, o sea, tanto como transmisores como receptores, en 240 caracteres. Y en memes, y en fotos, y en emoticones. De ahí es que viene la influencia de las redes sociales, porque es ahí donde se da el debate y el conocimiento se crea en las redes sociales. En un sitio donde no hay capacidad de profundización. Claro. Entonces, eso ya lo hemos venido hablando en este programa, pero hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas así. Alemania, como tú mencionas, para elegir los presidentes no es por votación directa, es decir, la población completa no vota por el presidente o el canciller, vota por los partidos. Y los partidos se ponen de acuerdo en un parlamento para ver quién es el que va a hacer las funciones. Entre los parlamentarios, ¿quién? Es decir, imagínense que aquí nosotros votemos por los senadores y diputados y luego los senadores y diputados, entre ellos, eligen el presidente. ¿Tú te imaginas? Eso sería fatal. Pero así sucede en Alemania, donde duraron, meses, desde septiembre hasta noviembre, para elegir quién era que iba a ser el candidato y se pusieron de acuerdo. Otra de las líneas importantes del acuerdo al que se ha llegado es que Alemania como Estado va
a impulsar el cumplimiento, o sea, va a tratar de mantener a raya a los estados incumplidores en la Unión Europea, que son, sin mencionarlo por su nombre, pero son Hungría y Polonia. Eso es... claro. Eso está que claro. Casualmente son fronteras. Se asegurarán de que no reciban ni un euro si no cumplen. Si no cumplen. O sea, ahí mantener en línea dura. Y es una unidad a la fuerza. Eso vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale, porque cada quien también tiene su... Claro, aunque entrar en estos esquemas implica ceder parte de su soberanía, pero tampoco implica que usted va a recibir línea de otro estado. Usted puede recibir línea en la comunidad, pero no de un estado. No de asuntos internos. Y eso es parte del pacto político que se acaba de suscribir en Alemania. Que, como dije cuando iniciamos el tema, es la Alemania de los próximos 20 años, lo que se está discutiendo ahí. ¿Para dónde vamos? Porque ahí implican modificaciones a la ley fundamental alemana, que es la Constitución. Entonces, es un pacto de varias fuerzas y vamos a ver cómo sale eso. Tiene objetivos que son un poco ambiciosos, pero son economías que funcionan con unos altos niveles de planificación y como se diría aquí popularmente, ahí no hay loco viejo inventando. Eso no es ni gallo loco. ¿No? Y Alemania, los acuerdos a que se han arribado para que Olaf llegara al poder son acuerdos... Un proceso de negociación. Proceso de negociación y está bastante bien especificado. Yo creo que ahí hay ya un consenso de lo que va a ser Alemania o lo que se quiere que sea Alemania. Así es. Incluyendo la adopción probable de las energías nucleares, que es lo que tú decías. Bueno, eso está en discusión porque hay que ver cómo se da esa reclasificación que Francia está impulsando, de clasificar energía nuclear no como energía, de cambiarle cambiar la denominación para que no sea energía sucia. Para que no sea sucia, exactamente. y poder entonces manejarse con energía nuclear. Pero yo creo que tenemos que irnos a otra pausa, ¿verdad? Vamos a una pausa y volvemos entonces más cerca a Estados Unidos. Pues vámonos, si venimos de allá para acá como siempre. Vámonos a nuestra segunda pausa. Esto es Paneo Semanal. Paneo